Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a contarles de una obra que está envuelta en muchas controversias por su veracidad. Y asimismo, la importancia que tiene se debe a que es una obra que incita mucho a la imaginación. Para mí es una gran generadora de historias. Se trata de los viajes de Marco Polo. Esta obra resultó para mí muy entretenida y me hizo valorar en su justa medida el Baudolino de Umberto Eco, porque aquí me di cuenta todo lo que él aprovechó de esta gran obra. Y por eso voy descubriendo esas trazas donde se ve que esta obra ha incitado la imaginación de muchos, y más en la época medieval. Así como el Baudolino de Umberto Eco nos habla de estos personajes tan importantes en la Edad Media, como son Aladino, los nestorianos, los reyes magos, las historias de varias reliquias, Santo Tomás, que fue a Oriente, a tierras lejanas, y cómo no, el preste Juan, que lo vimos bastante en la obra de Umberto Eco. Y es enormemente sugerente porque inclusive nos relata sobre Buda, algunos aspectos de Jesucristo e inclusive de Adán. Todos esos relatos que son ampliamente usados en la literatura. Sin embargo, aquí destaco la forma como el autor muestra esa parte que se conecta con lo que es la imaginación y con lo que es de pronto contar algunas imprecisiones con el fin de animar al lector. Regresando que hubo de su embajada, Marco se presentó delante del Gran Khan y le refirió todos los negocios por los cuales había sido mandado, negocios que había cumplido muy bien, y luego le refirió todas las novedades y todas las cosas inusitadas que había visto en su viaje. Tan bien y tan sabiamente que el Gran Khan y todos los que le oyeron quedaron maravillados y se decían el uno al otro: este joven llegará muy alto, está destinado a ser un hombre de gran criterio y de gran valor. Me recordó bastante el personaje de Baudolino, porque al contar lo que ve y de pronto adornarlo por su imaginación, hace que el interlocutor se sienta bien, se sienta envuelto por esa narración. Y por eso va a tener mejores oportunidades y va a desarrollar mejor sus labores. Ahora bien, las historias que nos presenta Marco Polo son muy entretenidas y también él logra despertar nuestra imaginación al hacernos vivir esos mundos extraños. Sin embargo, también destaco aquí la gran comparación que hace con lo conocido, con lo de Occidente. Por ejemplo, aquí, frente a la religión. Tienen para cada uno de sus ídolos días especiales de fiesta, como hacemos nosotros para nuestros santos, y tienen una especie de calendario en el cual están señaladas las fiestas de sus ídolos. De verdad me sorprende aquí esa agudeza para detectar que los idólatras están mal catalogados como herejes, porque nosotros en el cristianismo también tenemos muchos santos, que casi que podríamos considerarnos a nosotros mismos idólatras. Pero bueno, creo que lo más importante de la obra de Marco Polo son todas las controversias que suscita. Por ejemplo, él nos presenta aquí hechos y usa algunos testigos que no pueden atestiguar lo que dicen, porque estarían en peligro sus vidas. Por ejemplo, veamos este pasaje. Y es absolutamente cierto y creíble sin ninguna mentira. Los que entienden en nigromancia podrán deciros que la cosa es más que posible, contándonos de las cosas que veía en Oriente. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir, sí, yo soy un nigromante y doy fe de lo que dicen? Pondría en peligro su propio pellejo al verse llamado por la Inquisición o al ser reconocido como hereje. Entonces me parece que todos esos elementos hacen que lo que él diga difícilmente puede controvertírsele pues en su época. Sin embargo, también tiene muchas bellezas que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, a él se le critica que por qué no habló de las murallas chinas o de otros aspectos de China. Sin embargo, yo sí encontré esos detalles, específicamente el de la muralla china. Está acá. Tenéis que saber que los antecesores del rey Fakfur habían hecho amurallar con altísimas murallas almenadas un vasto trozo del país. Creo que aquí se refiere específicamente a la muralla china. Eso frente a las críticas que le hacen.
Sin embargo, también se generan muchas dudas con respecto a las costumbres en China que conocemos y que de pronto en esa época todavía no estaban extendidas. Veamos, por ejemplo, esto. Comen cualquier clase de carne, carne de perro y de cualquier otro animal repugnante, de animales que ningún cristiano comería aunque lo colmaran de oro. Pero veo que no menciona la cantidad de insectos que se comen allá. Entonces me hace preguntarme, y ojalá alguien lo deje en los comentarios, ¿desde cuándo los chinos empezaron con la práctica de comer tantos insectos? Puesto que aquí él no lo menciona. Ahora bien, el autor logra mostrar aspectos bastante verosímiles, con otros no tanto. En algunos aspectos nos cuenta, yo creo que son relatos que él escuchó, no que presenció directamente. Algo así como las leyendas de los sitios que visitaba. En otros abiertamente nos dice que son lugares que no visitó. Todo eso le va dando credibilidad. Sin embargo, hay que tener muy presente que difícilmente pudo haber estado en todo, y por eso las técnicas narrativas que nos presenta, pues nos va a contar de batallas importantes desde los distintos puntos de vista, siendo bastante difícil que pudiera conocer los detalles de cada bando en la batalla, y por tanto se entendería que los conoció después, referidos por alguien. Añádase un hecho más importante, que nunca hubiera debido aquel rey luchar con los tártaros en un campo que tenía un bosque a sus espaldas, sino que hubiera debido esperarles en un campo abierto, donde pudiesen obligar al enemigo a sufrir el ímpetu de los primeros elefantes armados, y después con las 2 alas de caballos y de elefantes cercarlos y destruirlos. Entonces creo que más que haber presenciado esa batalla, lo que se le refieren a él son las leyendas que se surgieron después. Algo así como los relatos homéricos de la Ilíada y la Odisea que llegan a los griegos y romanos por tradición oral. Por eso insisto en que esta obra es más que todo un germen de historias. Está plagada de ellas y se pueden aprovechar para crear otras historias más. Todo esto me lo contó mientras me encontraba en Qinsay, un riquísimo mercader de aquella ciudad, muy viejo ahora, que fue uno de los familiares del rey Fakfur. Acá donde nos cuenta que alguien le refirió la historia. O acá donde nos habla de lugares que no visitó. Pero ahora dejaremos esta región y estas islas porque están muy lejos y además por el hecho de que no las hemos visitado. Como les decía, toda esa mezcla de perspectivas hace que la narración incite más a la imaginación. La obra resulta a veces un poco tediosa y repetitiva porque él trata de pasar por cada uno de los lugares que visitó y en su recorrido se destacan las mismas observaciones. Sin embargo, hay unas que sorprenden y las que generan historias posteriores para todos los escritores son, por ejemplo, la de los balleneros, donde nos describe sus actividades al detalle. O también el manejo que se hace del papel moneda, algo muy curioso y muy actual, que pudieron ser fuente de inspiración para los banqueros occidentales. O también prácticas económicas, como por ejemplo el de la cerámica, que me parece que muestra cómo las cerámicas eran una inversión a largo tiempo, y lo cual me hace preguntarme, ¿él cómo sabe que esa es una inversión a largo tiempo? Indudablemente por lo que recogió de lo que le decían otras personas. Hablándonos de las cerámicas, entonces las pintan de los colores que quieren y las cuecen en los hornos. Y tenéis que saber que cuando un hombre prepara aquellos montones de tierra, los prepara para sus hijos. Dado el largo periodo de reposo que necesita para formarse, no puede efectivamente esperar sacar de ella personalmente un beneficio y aprovecharla él mismo. Obtendrá el fruto el hijo que vivirá después de él. Esto nos muestra cómo era un gran observador, pero también un atento escucha, porque todo lo que le contaban lo iba absorbiendo para después relatárnoslo. También nos hablaba de adelantos técnicos, por ejemplo, de los barcos y otras artes militares. Todo eso que no solamente entretiene al público, sino que también le va animando a progresar en las tecnologías. Y bueno, precisamente con todo eso que él va escuchando y guardando en su memoria, obviamente se presentan imprecisiones. Me gustó mucho esta que se destaca aquí mismo, hablándonos de unas catapultas que se encontraron en ese intercambio cultural. Aquí nos cuenta de cómo ayudó a que el gran Khan construyera unas catapultas. El gran señor dijo a Miser Nicolás:
a su hermano y a su hijo que se encontraba muy acertado su plan y les ordenó que hicieran aquellas catapultas inmediatamente. Y aquí con una nota al pie se nos dice: hay aquí un anacronismo manifiesto que hace suponer fantástico este relato de Marco Polo. En efecto, el ataque con catapultas a la ciudad de Sainanfu fue iniciado en noviembre de 1272. Teniendo en cuenta que la elección del Papa Gregorio X, a que se refiere Marco Polo al comienzo de su relato, tuvo lugar a finales de 1271 y que después de este hecho su padre, su tío y él tardaron 3 años y medio en regresar a la corte del Gran Khan, resulta evidente que no pudieron ser ellos los que idearon la construcción y uso de las citadas catapultas. Pero bueno, esas imprecisiones en modo alguno hacen que el relato pierda toda su profundidad. Al contrario, hace que sea muy ameno y a pesar de las imprecisiones debe haber algo de verdad. Por eso es que hay nombres que suenan tan similares, como son Saitún por Saigón o Tiungyu por Taiwán. Todas esas similitudes que indudablemente le dan credibilidad a los relatos de Marco Polo. O también cosas tan extrañas como que los hombres ofrecían a sus mujeres a los forasteros. Esto también me parece bastante evocador, porque me hace pensar y leer entre líneas si él gozó de estas mujeres para contarnos todos esos detalles íntimos o si solamente se lo contaron a él y por eso él nos lo refiere. Y es normal que existan esas imprecisiones. No se le puede exigir a él ser un historiador preciso, dado que él solamente estaba visitando los lugares. Al contrario, es algo de loar que él haya retenido en su memoria tantos hechos curiosos y tantos nombres para después relatárnoslos. Voy a destacar ahora por qué es un generador de historias. Todos estos hechos curiosos hacen volar la imaginación. En específico, también me sorprende el gran protagonismo que tiene Genghis Khan o Sinchis Khan, como él lo menciona acá. Os hemos explicado cómo los tártaros se dieron su primer señor, esto es, Sinchis Khan. He narrado también cómo vencieron en su primera incursión al preste Juan. Ahora os hablaré de sus usos y costumbres. Y entonces aquí se revuelve todo eso, lo histórico, con este preste Juan, que parece más una invención, pero que fueron muy evocadores durante la Edad Media. Y también me hizo apreciar justamente el manejo que hace Baudolino de toda esta información. También este otro hecho que me recuerda la película El Silencio, donde hay unos cristianos que han llegado tan lejos en Oriente que uno se pregunta cómo llegaron allá. Algo que también usó Posteguillo en la trilogía de Trajano y que también aprovechó de manera magistral para encender nuestra imaginación. Finalmente, quiero compartir con ustedes solamente un aspecto de las costumbres que él relataba que me hizo reflexionar sobre la pérdida inconmensurable que hay para la arqueología. Veamos este pasaje. Cuando mueren, sus cadáveres son arrojados al fuego. Estas costumbres de algunos pueblos, qué daño inmenso le han hecho a la historia, porque no vamos a tener restos con los cuales conocerlos o identificarlos. Son de esas particularidades que nos cuenta Marco Polo a lo largo de todos los ritos funerarios y costumbres que nos va relatando y que despiertan mucho la imaginación. Si bien pensaba encontrarme con una historia de aventuras mucho más sugerente, mucho más animada, en algunos casos la encontré inclusive aburrida, pero los animo a que la lean porque va a ser como ese generador, como esa base, como esos cimientos con los cuales pueden disfrutar de otras historias que han surgido con base en esos relatos. De verdad van a encontrar el enorme valor histórico que tiene. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes y espero que se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.